Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros un artículo muy interesante que acabo de leer de Guillermo Carvajal, en el que cuenta que Obulco han encontrado, investigadores arqueólogos de Jaén han encontrado en Obulco, que está cerca de Porcuna, un molde de piedra para hacer moneda en España, en Hispania, del siglo II antes de Cristo. Hay que felicitarse y felicitarlos, como digo siempre. Bueno, voy a ver si lo cuento un poquito el artículo que he leído, que es súper interesante. Eh, Investigadores de la Universidad de Jaén han identificado el primer molde para usarlo como en la producción de lo que era la moneda de la Hispania antigua. Que no lo sepa, eso es la ceca. Hay, en España se han encontrado y se siguen encontrando muchísimas monedas y estas monedas te dicen el lugar de origen, pero no se había encontrado jamás lo que eran los moldes con los que se hacían las monedas. O sea, podías saber, todo esto se va a unificar como os he contado, pero en este momento no es así. España va a ser realmente la zona de la Bética y todo esto va a ser, por mímesis, va a ser digamos, romanizada, pero la zona del norte de España va a tardar más tiempo, después van a estar las guerras sertorias, realmente hasta Augusto no va a haber Pax Romana en nuestro país, pero bueno, con independencia de eso, el Valle del Guadalquivir va a ser muy prolífico en cuanto a agricultura y toda esta zona del sur va a ser fantástico, aunque tarde, digamos, todavía 2 siglos en romanizarse al 100% lo que es la... Porque, entre otras cosas, había montones de pueblos en nuestro país y hubo una resistencia muy fuerte con independencia de que nuestro país, Hispania, funcionó como una caja de resonancia en lo que eran las guerras civiles en Roma. Ya sabéis que antes de Augusto hubo, no sé, montones de guerras que creo que os la he contado ya y que si lo cuento ahora no voy a contar la noticia. Bueno, guerras sertorias, después Pompeyo, después César, está. Bueno, voy a ver si os cuento lo que han encontrado estos moldes. El descubrimiento realizado en el yacimiento arqueológico de Bulco, en Jaén, muestra, ya sabéis que Jaén es tierra de íberos por excelencia, tienen un museo que los recomiendo. Muestran los procesos de fabricación de moneda en el periodo republicano y sobre la organización de los talleres de acuñación cuya ubicación y funcionamiento han permanecido hasta ahora en gran medida absolutamente desconocidos. Desde finales del siglo III hasta el siglo I antes de Cristo, un número importante de cecas surgió en lo que era nuestra península, las Hispanias, península ibérica, acuñando moneda con regularidad de manera esporádica. Pese a la abundancia de emisiones, la evidencia material de los talleres de producción es escasa, limitándose en muchos casos a las propias monedas halladas, como os he dicho, en contextos arqueológicos dispersos, con lo cual no nada. Esta situación sigue ocurriendo porque la gente con los buscadores estos que compran después dejan los yacimientos como si fueran queso gruyere, ya no se puede trabajar en ellos porque los arqueólogos trabajan, eh, iba a decir por estamento, pero casi por diferentes sedimentos, ¿no? Entonces se hace un agujero, un boquete y ya te estás cargando varias etapas. Bueno, esta situación ha planteado bastante interrogantes sobre lo que fue la localización física de esas cecas, esos lugares de producción de moneda, la cadena operativa de producción y la organización social en torno a esos espacios artesanales todavía sigue siendo desconocida. Se supone, porque se sabe la ceca donde fue tal, pero no se ha encontrado. Las monedas, lo que pasa es que Porcuna fue muy importante. Las monedas ibéricas frecuentemente llevaban inscritos topónimos que indicaban la vinculación de la acuñación con las autoridades locales, pero la falta de restos arquitectónicos o herramientas específicas ha dificultado bastante lo que es la identificación de los talleres donde se realizaba la producción. Eh, He de deciros una cosa, muchas veces se producía moneda también por una cuestión de prestigio. En nuestra península ibérica había producción de monedas en montones de lugares.
a cuál más bonita. Eso llegó un momento que se organizó. Bueno, en este contexto, el hallazgo de un molde de piedra en Olbulco, Jaén, constituye un testimonio absolutamente excepcional de lo que era la actividad monetaria en el sur de la península ibérica en el siglo II a.C. El objeto descubierto es una de las dos válvulas, bivalvo, de un molde bivalvo utilizado para la producción de cóspeles monetarios, que son discos metálicos en bruto sin acuñar que usan para fabricar monedas mediante coladas de metal fundido. La pieza tiene 11 centímetros de altura y 13,7 de longitud y 5,4 centímetros de anchura. Es un cacharrito. Y presenta una superficie plana con huellas circulares de fundición y evidencia de uso térmico. A través del análisis petrográfico se han determinado que la pieza usada para su fabricación procede de la unidad geológica de Porcuna. Porcuna era un centro muy importante, lo que confirma la explotación local de recursos para la manufactura de herramientas industriales en la antigüedad. El análisis del espectrograma fluorescente de rayos X, que tiene un acrónimo de MXAF, reveló la presencia de lo que era una aleación binaria de cobre y plomo en las impresiones metálicas de molde en coherencia, ¿cómo se dice? En coherencia con lo que eran las composiciones previamente identificadas en monedas de Obulco. A partir de la métrica de las huellas circulares, los investigadores han asociado este molde con lo que era la producción de ases de bronce de entre 189 y 165 a.C., que pertenecían a una de las primeras series monetarias emitidas por lo que era la ciudad. El Oppidum de Obulco es una de las ciudades más importantes del Alto Guadalquivir en la época ibérica, que estaban los ópidas y romana, y juega un papel bastante destacado en lo que es la economía de la Hispania republicana. Su ceca fue una de las más activas del sur peninsular, con emisiones que abarcan desde finales del siglo III hasta el siglo I a.C. La iconografía de las monedas refleja la integración de la ciudad en el sistema económico romano con motivos agrícolas, como no, como arados, espigas de trigo, yugos, símbolos de la producción cerealística, que es lo que mantenía la economía local, no por nada. El hallazgo del molde en una zona suburbana junto a las fortificaciones de la ciudad plantea nuevas cuestiones sobre lo que es la ubicación cerca del entramado urbano de Obulco. En el caso de Cartella, otra de las escasas cecas hispanas identificadas arqueológicamente, los hallazgos de cóspeles monetarios en un sector ocupado de la muralla sugiere que los talleres de acuñación podían situarse en espacios periféricos y bajo el control de magistrados locales o contingentes militares. Hombre, obviously, ¿qué digo yo? Obviamente, claro, porque es muy peligroso, tiene más peligro un coche bomba, eso. Los metales, trajinarlo. El estudio de este molde no solamente aporta información sobre lo que eran los aspectos técnicos de la producción monetaria, sino que también refleja los cambios socioeconómicos que se estaban impulsando aquí en la península por lo que era la expansión romana de Hispania. Las monedas acuñadas en Obulco durante el siglo II antes de Cristo llevan los nombres de los magistrados locales, escritos en caracteres ibéricos y latinos, lo que evidencia la progresiva asimilación de los modelos administrativos romanos en lo que eran las comunidades indígenas. Ya sabéis que nuestra península ibérica era como un puzzle, o sea, era bastante heterogénea. Y entonces los íberos estaban, digamos, por la franja mediterránea, pero estaban influidos en la parte de arriba por los griegos, pero con una cultura muy poderosa, y la parte de abajo
por los fenicios, que era otra cultura poderosísima, que eran coetáneos, eran contemporáneos, y obviamente lo que pasa es que, aunque eran pueblos diversos, tenían una lengua común y estaban cohesionados por una grafía. Y después, claro, cuando van a ser romanizados, pues esto es el sustrato que subyace ante la romanización. O sea, en la romanización, que fueron legionarios umbros, que también influyeron en lo que fue la expansión del latín vulgar y lo que luego se convertiría en las diferentes lenguas. Pero claro, incluso la lengua también interaccionó con lo que era el sustrato anterior a su llegada. Y aquí pasa lo mismo. Bueno, voy a ver si sigo contando. La creciente producción monetaria en este periodo, lo que pasa es que coincide con lo que es la reorganización del territorio y la expansión de la agricultura cerealística en la región, que es un fenómeno que está vinculado al sistema económico depredador de la República Romana, sí, y tanto. Así, el nombre de Obulco no es solo un testimonio material de una actividad artesanal, sino también el inicio tangible de unas transformaciones del modo de producción económica del momento, que experimentaron las ciudades ibéricas al integrarse en lo que era la estructura imperial romana, que ya sabéis que los municipios eran la columna vertebral a partir de cómo se organizaban, porque para ellos la ciudad era la suma de todo, de cosmopolitismo, de cultura, de todo, de temas, ¿cómo se dice?, legales, etc. Este hallazgo realmente es que influye muchísimo en el pilar occidental, lo que es el derecho privado romano, lo que va a ser el cristianismo, la lógica de los griegos, todo esto conforma lo que es ese monolito occidental. Bueno, de esos barros, estos lodos, este hallazgo, sigamos con la ceca, único en la península ibérica, que las digresiones, desafían lo que es la tradicional invisibilidad arqueológica de la ceca la Meca, y abren nuevas vías de investigación sobre lo que son la ubicación y el funcionamiento de estos espacios de la Hispania republicana. Con ello, lo que pasa es que se avanza más en lo que es la reconstrucción del complejo entramado económico, político y social que marcó la progresiva romanización de la península y el papel central que desempeña las monedas en este proceso. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.